El día de ayer, al oír las declaraciones de un señor de nombre Octavio Romero, que fue director de Pemex y que resultó ser todo un raterazo y que lo premiaron con nombrarlo director del Infonavit, porque dio el perfil, las medidas que el gobierno morenaco exige a todos los funcionarios de su gobierno, que sean inmorales, sumisos, serviles, rateros y sin dignidad. Y es el caso de este sujeto que declaró que las casas que el Infonavit vendió a 164,000 trabajadores, que de esas 145,000 están ocupadas porque fueron despojadas de dichas propiedades sus dueños, pero que harían un programa para escriturarles a estas personas y que además no procedería ninguna desocupación. Ese es por un lado. Por el otro, y que mi concepto es el más grave, igual que acabo de mencionar, es que los consejeros del Instituto Nacional Electoral manifestaron y denunciaron que hubo un fraude electoral en las elecciones de los ministros, magistrados y jueces, y que históricamente se está volviendo al pasado, cuando se había acabado con la costumbre de embarazo de urnas, de carruseles, etcétera y etcétera. Y eso nos sitúa en un estado en donde no existe el Estado de Derecho. Y para demostrarlo me permito exhibir el siguiente video, que contiene las declaraciones de los consejeros del INE, que en mi concepto son personas valientes, patriotas, y que quieren a México y que están dando una muestra de valor civil que todos debemos de seguir, y dice así. Gestada desde arriba para promover e inducir votos, a algunos grupos locales les pareció insuficiente, de modo tal que decidieron actuar en la base misma de la pirámide operativa de la elección, o sea, desde las casillas. A lo largo de la jornada electoral se detectaron conductas no solamente para inducir a votantes, sino para adulterar directamente la votación. Hay evidencias de que en centenares de casillas se introdujeron más boletas marcadas que la cantidad de electores que pudieron votar en el lapso de 10 horas de la jornada electoral. Hubo también supuestos votos en boletas que nunca fueron introducidos en las urnas. Hay reportes de robo de paquetes de boletas electorales por parte de grupos armados que, después de marcarlas como votos, fueron devueltas a las casillas para introducirlas a las urnas. Hay también indicios fuertes de paquetes de boletas cuyos números fueron escritos en serie por una misma mano con igual caligrafía. Puedo decir que encontrar esas evidencias y huellas de fraude fue para mí como un viaje al pasado. Hace 40 años así ocurría en no pocas casillas, y desde la oposición casi nada podíamos hacer. Por fortuna, la transición democrática mexicana permitió superar la era del paleolítico electoral. No traicionemos esta transición avalando prácticas fraudulentas que, si quedasen impunes, actuarán como incentivos para continuar una regresión histórica. Ahora, desde el máximo órgano de decisión de una autoridad electoral constitucionalmente autónomo, sí podemos y debemos hacer algo. Tenemos los elementos de hecho para verificar lo que ocurrió en muchas casillas. Tenemos la capacidad de hacer una depuración. Debemos limpiar y corregir por lo menos las irregularidades más notorias. Les dejan una mancha indeleble y siembran dudas sobre su autenticidad. Gracias. Sin embargo, esta elección también trajo de vuelta prácticas profundamente antidemocráticas que creían. Bueno, sobre ese tenor existen varias denuncias de los consejeros electorales que no me ajustaría el tiempo para poder pasar el resto de las declaraciones, que en mi concepto es algo histórico, porque se supone que estos señores están sujetos a las decisiones de la presidenta consejera, que en este caso es la señora Tadei, y que no pudo contener la inconformidad de los consejeros y que merecen un reconocimiento especial, porque la señora Tadei declaró, al reconocer la validez de las elecciones, que fue algo histórico en la historia de México y no pasa de ser
una mujer sin solvencia moral, sin calidad moral, sin ética, y que forma parte del rebaño de borregos de la señora Claudia. Eso demuestra, pues, que la falta de Estado de Derecho crea un caos constitucional y social. Eso es lo que se está experimentando en este momento. Y sucede también que ahora se atenta contra la propiedad privada, pues así lo declaró el señor Octavio Romero, un raterazo, un político destripado que es millonario y que no tiene calidad moral, no tiene ética y ni siquiera tiene respeto hacia la inteligencia del pueblo de México. Pues hace declaraciones estúpidas, totalmente desfasadas, y comete dislates jurídicos, como es el hecho de que las viviendas invadidas, que fueron despojados los auténticos propietarios, en 145,000 viviendas, que no van a ser desalojados. O sea que ahí va a dar impunidad y que por el contrario los va a premiar para que estas viviendas se escrituren aunque no sean los dueños. Y eso demuestra la falta de Estado de Derecho. Nomás recordarle a este Vivales, a este borrego de cuarta transformación, que forma parte del caos constitucional y social, que está violando el artículo 16 de la Constitución Federal, que señala que nadie puede ser privado de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos en que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. Además, la propiedad privada está reconocida en el artículo 27 de la Constitución Federal. Antiguamente, en tiempos de Roma, tenía los atributos del jus utendi, jus rendi, jus habitendi, que la hacía totalmente inexpugnable, es decir, que la propiedad en ese tiempo podía ser inclusive destruida si era posible por el propietario. O sea, se le daba la seguridad y certeza jurídica a todos los propietarios. Pasó al Código Civil como el poder jurídico que tiene una persona de poseer, disfrutar, disponer y poder disponer totalmente de la propiedad en su beneficio. Y este sujeto, borrego de cuarta, pues viene a darle en la torre a todo nuestro sistema normativo. Y lo que está sucediendo es que la falta de independencia jurídica, la impunidad y la corrupción devienen en una norma, es decir, que la impunidad y la corrupción ya son la norma, ya son la ley, y eso va en contra de los derechos humanos, pues se está socavando nuestra estabilidad económica, política y social, y se está provocando pobreza en el pueblo de México al no dar certeza jurídica a todos los mexicanos por igual. En fin, que quiero concluir que mientras la señora Sheinbaum se va a pasear a Canadá y a hacer el ridículo porque la dejó como las novias de rancho, igual que al Roñas, el señor Donald Trump ya dio instrucciones en su partida para que se estableciera totalmente el caos constitucional y social en México. Y eso pues ya deviene en un estado autoritario, en un estado autocrático, en donde van a gozar lo votado los pendejos borregos de la cuarta transformación. Pero nos llevan entre las patas de los caballos porque supuestamente es el pueblo sabio el que votó por estas insensateces
aberraciones jurídicas y atentado a la dignidad, a la propiedad, a la posesión, a los derechos y a las libertades que establece la Constitución a favor de todos los mexicanos. En fin, que estamos en manos de sátrapas, de individuos perversos que no respetaron su juramento de servir a la Constitución y servir al bienestar del pueblo de México. Y para demostrarlo, me permito exhibir la declaración del raterazo de Pemex, que dice así: invasores de vivienda tendrán la oportunidad de convertirse en los dueños del inmueble que ocupan irregularmente. Octavio Romero, director general del Infonavit, dio a conocer que el organismo que encabeza implementará un esquema en el que ofrecerá a los invasores de vivienda la posibilidad de adquirir la propiedad que ocupan irregularmente. En el marco de la conferencia matutina de este lunes, señaló que la meta sería identificar las viviendas que fueron adquiridas con crédito Infonavit y que se dejaron de pagar, y en el caso de que estén invadidas, se ofrecerá a los ocupantes la posibilidad de adquirir la propiedad de manera directa. Si no son derechohabientes del instituto, se ofrecería un esquema de renta con opción a compra. Esto dijo el director del Infonavit. Actualmente el cálculo es de que hay 843,000 viviendas emproblemadas. Se les llamaba abandonadas, vandalizadas. Lo cierto es que no sabíamos la condición específica de estas 843,000 viviendas. Lo que sí sabíamos es que no pagan. Entonces, ¿qué hicimos? Por instrucción de la presidenta, un convenio con la Secretaría de Bienestar para realizar un censo de viviendas. ¿Cuál es el problema específico de cada vivienda? Hemos censado 168,000 viviendas. De estas 168,000, 145,000 están habitadas. Están habitadas por personas que originalmente sacaron su crédito pero que ya no pagan, y la mayoría por gente que, no teniendo vivienda, las vio desocupadas y las está ocupando de manera irregular. ¿Cuál es la idea? Bueno, terminar el censo, pero antes inclusive de terminar el censo queremos ir resolviendo con lo que ya vamos teniendo. Por ejemplo, las viviendas habitadas que están de manera irregular, la idea es que ya no haya desalojos. Ahora no. La instrucción de la presidenta es hablar con cada uno de estos que están dentro de las viviendas y buscarles una solución. Voy a poner un ejemplo. Alguien que de manera irregular está dentro de una vivienda, ¿qué se hace? Pues no lo vamos a sacar, pero sí le vamos a advertir que si no se regulariza, nunca va a ser dueño de la vivienda. Concluyo. El Estado mexicano carece del Estado de Derecho y se ha devenido en un caos constitucional y social. Y la impunidad y la corrupción se ha convertido en la norma o ley suprema del Estado mexicano. Por ello es que se da la debacle económica, política y social al violarse derechos humanos y garantías para su protección, como es el caso del artículo 16 de la Constitución Federal, que señala que nadie puede ser privado de sus propiedades, posesiones o derechos sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos. Y así también se viola el concepto de la propiedad, que es el poder jurídico de un propietario para disponer, para disfrutar de manera total y completa de su propiedad, y que esos derechos y garantías deben de estar protegidos por las mismas autoridades que son los responsables de prever al cumplimiento de las leyes. Y lo que sucede en México es que además del caos constitucional, se da un caos
ético y moral de todos los gobernantes que nos llevan a un Estado autoritario, a un Estado autocrático, en pocas palabras, a una dictadura de Estado con fachada constitucional. Muchas gracias.